amigos de Jurista TV, mi nombre es Kelly Brindis y este es otro episodio más de su podcast Jurista TV. En esta ocasión tengo el honor de invitarles al licenciado Jaime Salvador García González, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está el día de hoy? Hola, buenas tardes, Kelly. Agradezco mucho el espacio a Jurista TV y Jurista la Revista. Muy agradecido por la oportunidad de acercarme a su comunidad de lectores y de audiencia. Excelente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Me gustaría que nuestra audiencia lo conociera un poquito más acerca de quién es usted y bueno, preguntarle quién es Jaime Salvador García González. Bueno, Jaime Salvador García González es el candidato 45 de la boleta morada para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo soy un abogado que proviene de la sociedad civil. Si bien es cierto, durante los primeros años, desde que salí de la carrera, yo intenté de ingresar al Poder Judicial de la Federación y no tuve suerte, porque me di cuenta que había que conocer a alguien para ingresar al Poder Judicial de la Federación. Me refugié en la fe pública y es por ello que yo tengo una experiencia profesional de más de 25 años, 20 de los cuales he ejercido el cargo de Corredor Público 61 de la Ciudad de México, teniendo un expediente limpio, sin ninguna sanción, sin ningún instrumento declarado como nulo. Del mismo modo, también soy un defensor muy entusiasta de los mecanismos alternativos de solución de controversias, ya que yo soy mediador privado certificado 253 con fe pública de la Ciudad de México. Y del mismo modo, también soy perito traductor en idioma inglés aquí en la Ciudad de México. Y durante 5 años me desempeñé como conciliador del IFECOM en materia de concursos mercantiles. Ese profesionalmente es Jaime Salvador García González. En lo personal, yo estudié Derecho, aparte de querer conocer nuestra normatividad y ese ideal de buscar la justicia, porque estoy consciente de que vivo en un país con enormes desigualdades y con muchas injusticias que se cometen. Y esa es una de las razones por las cuales cuando se reformó la Constitución y se abrió este procedimiento, me inscribí. Excelente, muchas gracias por compartirnos su trayectoria. Y bueno, ahora ya que nos habló acerca de cómo ha sido su recorrido por toda esta parte profesional, me gustaría preguntarle cómo se describe usted mismo en lo profesional y aparte en lo humano, en lo personal, que lo motivó también a esta postulación a la Suprema Corte. Bueno, voy a empezar por la parte final de tu pregunta, Kelly, si no tienes inconveniente. Adelante. En este país se cometen 100 delitos, por decir en promedio, y de cada 100 delitos que se cometen, solamente son objeto de denuncia o de querella 6. Y 100 de aquellos que son materia de denuncia o de querella, únicamente se judicializan 14 asuntos. Si tú haces las cuentas, te podrás dar razón de que tenemos un índice de impunidad de arriba del 90%, lo cual es insostenible, ¿no? Obviamente esto es multifactorial, se debe a una desconfianza en las policías, las fiscalías, los tribunales, a problemas de corrupción, a la mala integración de carpetas de investigación, en fin, es multifactorial, como ya lo dije. Pero tenemos que empezar por un lado, y el comienzo es a retomar la confianza de la ciudadanía, precisamente mediante esta elección judicial, a fin de que vaya disminuyendo este bajo índice de denuncias y de querellas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo soy una persona que está comprometida también con los grupos vulnerables, siempre lo he dicho, las comunidades y pueblos indígenas en particular, la comunidad LGBTI, las mujeres que a pesar de múltiples reformas para protegerlas siguen siendo
tristemente sujetas de feminicidio, violencia, acoso, hostigamiento, ¿sí? Los menores. Respecto a los menores, solamente diré brevemente de que durante la pandemia, cuando el gobierno se negó a vacunarlos, yo regalé por internet un modelo de demanda de juicio de amparo indirecto para que los niños y niñas de este país se vacunaran. Y funcionó muy bien. Muy interesante, sinceramente, el hecho de que se preocupe tanto por justo estas minorías, que al final de cuentas, pues ese es el derecho, ¿no? Preocuparse también por la ciudadanía y por las demás personas. Y bueno, nos comentaba que también es mediador, árbitro y perito traductor. ¿Cómo traduciría estos perfiles en su visión del derecho? Bueno, el ser fedatario público me obliga a mí a aplicar e interpretar la ley de manera objetiva, imparcial, de la misma manera en que lo hace un juzgador. Por eso las habilidades que yo he aprendido y he ejercido como corredor público y como mediador privado certificado, las puedo aplicar muy bien a nuestro máximo tribunal. En ese sentido, yo puedo asegurarle a la gente, a la cual invito a que participe en esta jornada electoral, entre más gente vote, mejor nos va a ir y la gente verdaderamente elegirá a sus juzgadores, de que hay un compromiso en mi parte porque la Corte regresa a ser ese máximo árbitro imparcial entre los poderes, que no haya sumisión ni confrontación, a fin de que mantenga su imparcialidad y neutralidad en la resolución de todos los asuntos que le son planteados. Y bueno, en cuanto a las demás habilidades o cargos que he desempeñado, que del mismo modo nunca he sido sancionado, pues demuestran de que yo soy una persona de estudio y de retos. Entonces, sé el peso que implica ser un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese sentido, mi compromiso a fin de preservar la imparcialidad es que de antemano yo aseguro de que esto no es un cargo público en una carrera de servicio público, la cual no tengo porque vengo de la sociedad civil. Una vez que acabe mi cargo de ganar la elección, yo me regresaré a mi función de fedatario público y a la academia, ¿sí? Claro. Y bueno, mencionando esta parte de las demás ramas en las que se ha desempeñado como mediador, por ejemplo, me parece fundamental destacar el hecho de que desde un inicio está viendo por la prevención, ¿no? Por ser ese mediador para los conflictos y no necesariamente teniendo que llegar al conflicto. Entonces, eso me parece que es fundamental también para este tipo de cargos, tener también esa conciencia y pues poder manejar este tipo de conflictos. Ahora, bueno, ha desempeñado, así como lo comentábamos al inicio, que nos comentaba sobre su trayectoria, diferentes pues, funciones dentro del ámbito jurídico. ¿De qué formas estas experiencias enriquecen su perspectiva a desempeñar este cargo hacia ministro? Bueno, de entrada, en cuanto a lo que comentaste de ser mediador, del mismo modo te puedo decir que ninguno de los convenios de mediación de los cuales he dado fe se ha incumplido. Las partes los han acatado voluntariamente y nunca se han ido a la vía de apremio para exigir su cumplimiento. Y por el otro lado, a través de convenios de mediación, he resuelto problemas en las cuales las partes tenían ya una serie de juicios acumulados y mediante la mediación se dio fin a esos diversos litigios. Y por el contrario, cada parte, haciendo una transacción, llegó a un arreglo satisfactorio. En ese sentido, yo vuelvo a reiterar de que pues soy una persona comprometida con el estudio. El hecho de ser fedatario público, como es mi caso, en particular corredor público,
obliga a tener un conocimiento bastante amplio del derecho, no nada más en la materia mercantil, que es la principal, ¿no? Sino obviamente también la civil, la administrativa, la fiscal, la agraria, porque hasta antes de la reforma que hizo Felipe Calderón al reglamento de la ley agraria, en particular el del RAN, el del Registro Agrario Nacional, los corredores públicos podíamos intervenir en asambleas de ejidos y comunidades agrarias. Y yo siempre estuve dispuesto e iba a esas diligencias. Y también, aun cuando ya se nos limitó en ese sentido, podemos constituir sociedades de producción rural y yo también he apoyado al sector primario en ese sentido. Entonces, yo te puedo decir de que soy alguien comprometido en su trabajo y pues bueno, le recuerdo a la gente, ¿no? Que soy el candidato 45 de la boleta morada para ministro de la Suprema Corte. Excelente, es increíble poder escuchar también este otro lado, esta otra visión, ¿no? Desde, como me lo comenta, desde mediador, desde perito, desde pues también corredor, cómo puede pues ser todo un cúmulo de sinergia para aprovechar justo para estas funciones. Y bueno, desde su perspectiva o bueno, sus propuestas que trae hacia esta candidatura, ¿cómo usted podría garantizar un acceso efectivo a la justicia en un país tan desigual como lo comentaba usted, como lo es México? Bueno, en ese sentido, y volveré a repetir mi nombre porque estamos en campaña, yo, Jaime Salvador García González, el candidato 45 de la boleta morada para ministro de la Suprema Corte. Bueno, de entrada, uno de los compromisos que hago es terminar el rezago que hay en la Corte. La Corte, de acuerdo al último informe que dio la actual presidenta de la Corte, tranquilamente tenían 2,000 asuntos rezagados al iniciar este año. Y también hay un número importante y grave de sentencias de amparo que ya han causado ejecutoria y que no se han cumplido. Entonces, tanto el rezago como la falta de cumplimiento de sentencias de amparo tienen que remediarse. Y en ese sentido, yo no tengo ningún inconveniente en laborar jornadas extendidas, incluso en días de asueto, a fin de ir remediando esta situación, porque uno no es ministro nada más de 9 a 5, sino es ministro los 365 días del año. En cuanto a lo del acceso a la justicia, pues bueno, obviamente eh, eh, aplicar todas las herramientas que hay, ¿no? La perspectiva de género, el ponderar siempre el interés superior de los niños, el suplir la deficiencia de la queja, ¿no? Frente a aquellos sujetos que la ley de amparo establece, ¿no? Como pueden ser las comunidades agrarias, trabajadores, ¿sí? Y también hay que aprovechar las nuevas tecnologías, ¿no? Y de hecho, una cosa adicional, la nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación establece audiencias, no confundir concesiones, audiencias públicas, las cuales se busca que sean orales y comparezcan las partes y expongan verbalmente sus asuntos para que de manera transparente se vea el caso y también no haya duda acerca de la imparcialidad de la Corte, la cual siempre va a actuar en pleno, lo cual también hace que sea muy difícil corromper a 9 ministros. Entonces, en ese sentido, el respeto al Estado de Derecho está garantizado. Sin duda son grandes las propuestas que me comenta, pues al final de cuentas para cubrir este cargo se necesita compromiso y pues estas propuestas creo que reflejan ese claro compromiso, al igual que muchos otros valores que se necesitan. Y bueno, para ir finalizando este capítulo de este podcast, me gustaría preguntarle si usted fuera designado ministro, que ese fuera el caso, ¿cuál sería la huella que aspiraría a dejar en este máximo tribunal del país? Ok, bueno, de entrada, el aumentar la función tutelar y proteccionista de la Corte respecto a los derechos humanos. También
que la Corte continúe siendo ese órgano que ha asumido la función de velar por el cumplimiento de las sentencias en las que México ha sido tristemente condenado por violaciones al Tratado Interamericano de Derechos Humanos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aun y cuando la Corte no sea el sujeto obligado, la Corte ha asumido y debe continuar con ese rol de velar porque los demás órganos del Estado, federales, locales, estatales, cumplan con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también la Corte debe de velar de que no hayan tantos casos que lleguen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Sino que se resuelvan aquí, ¿sí? Porque esas han sido violaciones graves para que lleguen a ese nivel internacional. Y quisiera aprovechar los últimos minutos que me quedan simplemente para recordar las 5 maneras que se deben emitir el voto. Por ejemplo, en mi caso, que yo soy Jaime Salvador García González, el candidato 45 de la boleta morada, la gente puede votar por mí anotando 45 en el recuadro de la columna de hombres. Otra manera es circulando mi nombre. Una tercera manera es poniendo una línea debajo de mi nombre. Una cuarta forma es poniendo una marca al final de mi nombre, como puede ser una palomita. Y finalmente, existe la manera de trazar una línea que va de mi nombre y llega hasta el espacio de los recuadros. Mi sugerencia a la gente es de que anote el nombre, digo, más bien el número, y que circule mi nombre para que no haya duda acerca de su intención del voto. Muchísimas gracias, licenciado. La verdad es que sus propuestas y el tiempo que ha compartido con nosotros el día de hoy han sido fundamentales también para que nuestro público pueda conocerlo. Y así como lo comentaba, pues se necesitan hacer muchos cambios y con estas propuestas esperemos que así sea. Le deseamos todo el éxito del mundo y esperamos pues contar con su presencia en alguna futura ocasión. No, pues agradecido del espacio y también, sea cual sea el resultado, pues esperamos estar aquí con ustedes nuevamente y que no se olviden, Jaime Salvador García González, candidato 45 de la boleta morada para ministro de la Suprema Corte. Excelente, pues reitero, muchísimas gracias y bueno, les deseo todo el éxito del mundo. Nos vemos para la siguiente ocasión. Les recuerdo, él es Jaime Salvador García González, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Y listo.